Carísimos hermanos y hermanas en la gracia del Señor, paz a vosotros. Es para mí, hermanos, de parte del Señor un privilegio el estar con ustedes en esta tarde. Hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hemos glorificado su santo nombre con el de su santo Hijo. Y como dice la Escritura, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo se llega a su hora, dice la Escritura. Y hemos llegado, hermanos, estamos casi en los últimos minutos, últimas horas, para que este día pues finalice. Decía nuestro hermano a través de la oración de que la señal que tenemos es, ¿verdad?, el sol, que ya está cerca de ocultarse. Pero mientras eso sucede, hermanos, tenemos el momento, la oportunidad de poder abrir su santa palabra, de la cual pues vamos a meditar en esta tarde, buscando, hermanos, el favor de nuestro Dios, porque dice la Escritura que todo lo que pasa a nuestro alrededor en sus manos está. Pero vamos, hermanos, a hacer una oración de rodillas para poder, hermanos, entrar en meditación de su santa palabra. Bendito Dios que vives y que permaneces para siempre, alabado seas por una eternidad juntamente con tu santo Hijo. En esta hora, Padre, luego de haberte entonado alabanzas, venimos hasta ti nuevamente a través de la oración, dándote, Padre, las gracias por el momento que nos regalas de poder meditar en tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque nos permites el poder, eterno Dios, sentir esa necesidad y poder buscar, eterno Dios, ese favor de parte de ti. Buscar, Padre, de lo alto, dice tu palabra, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero no queremos hacerlo sin antes pedirte, eterno Dios, ese permiso. Pedirte, Padre, la sabiduría, porque reconocemos que si tú no nos asistes, difícilmente, bendito Dios, vamos a poder alimentarnos espiritualmente. Tu palabra nos enseña, eterno Padre, de que cuando tu Espíritu mora en cada uno de nosotros, pues es Él quien habla, eterno Dios, a través, eterno Padre, de tu palabra. Y en esta tarde, bendito Dios, pues me presento delante de ti buscando, eterno Dios, ese favor de parte de ti para que seas tú el que le hables a tu pueblo. Y que únicamente, Padre, me uses como un vaso frágil, bendito Dios, para que pueda, eterno Dios, transmitir a través de tu palabra lo que tú nos vas a enseñar en esta tarde. Permite, Señor, de que tu pueblo pueda estar atento, pueda, eterno Dios, también atesorar tu bendita palabra, porque tu palabra nos enseña que allí encontramos, bendito Dios, esa vida eterna de la cual pues todos estamos con el fin de alcanzar. Te rogamos, bendito Dios, que en donde quiera que estén tus hijos que no han podido asistir a esta reunión, tú les bendigas en grande manera y les permitas, Padre, pues estar, eterno Dios, en ese mismo sentir y ese pensar, bendito Dios, de la cual estamos cada uno de nosotros en esta tarde. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros equívocos, porque sabemos que humanamente, eterno Dios, pues faltamos delante de ti, pero tu palabra dice que abogado tenemos, eterno Dios, para con cada uno, eterno Dios, de aquellas faltas que nosotros hacemos delante de ti. Quédate, bendito Dios, con nosotros desde el principio hasta el final. Te lo rogamos, bendito Padre, en ese nombre santo y perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tengan, hermanos y hermanas, la bondad de tomar sus asientos. Decíamos, ¿verdad?, hace un momento de que estamos en esta tarde por misericordia de Dios, porque el Señor, hermanos, ha sido bueno con cada uno de nosotros y hemos recibido, hermanos, ese favor de parte de Él. Estamos aquí, hermanos, no porque seamos los mejores, sino porque en la misericordia del Señor Él nos tiene, ¿verdad?, hasta este momento. Y es importante, hermanos, reconocer, ¿verdad?, lo que Dios hace en nuestra vida, para que nosotros tengamos siempre en cuenta lo que nosotros debemos, hermanos, de hacer por aquellas cosas que Él nos permite obtener. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en nuestro tema que se titula La bondad de Dios. ¿Qué entendemos, hermanos, por bondad? ¿Qué entendemos por esa palabra? Hermanos,
la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? La palabra bondad significa calidad de bueno. Nuestro Dios dice a través de su palabra, hermanos, de que Él se muestra bueno para con todos nosotros, ¿verdad? Permitiéndonos así, hermanos, poder alcanzar lo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Y a través de la Escritura vemos, hermanos, de cómo Él también se mostró favorable para el pueblo de Israel, ¿verdad? Aún así, hermanos, cuando ellos se apartaban de Él, porque nuestro Dios se preocupa por cada uno de nosotros, para que nosotros estemos bien, para que nosotros vivamos bien, pero que también, hermanos, no nos olvidemos de los favores que Él hace en nuestra vida. Hace un momento nuestro hermano recordaba, ¿verdad?, los momentos que vamos a tener, hermanos, dentro de pocos días, de la cual pues es una fiesta para el pueblo del Señor. Y es, hermanos, el poder acompañar a nuestros hermanos que van a tomar la decisión, ¿verdad?, de poder formar parte del pueblo de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, hermanos, pues cuando nosotros estábamos en esa etapa, ¿verdad?, que Él siempre nos ayudó, siempre, hermanos, estuvo atento a que nosotros no desmayáramos. Y ese es un favor de parte de Dios que hemos alcanzado. Él, hermanos, ha querido pues que nosotros alcancemos también, ¿verdad?, ese favor de Él. Vamos, hermanos, a meditar en lo que es la palabra del Señor y vamos, hermanos, a recordar un poco de lo que Él, cómo se mostró hacia el pueblo de Israel. Vamos a recordar lo que el salmista decía, hermanos, en el Salmo 107, verso 1 en adelante. El Salmo 107, verso 1 en adelante, en donde nuestro Dios, ¿verdad?, o el salmista le decía, ¿verdad?, o le recordaba al pueblo de Israel de lo bueno que había sido nuestro Padre Celestial, aún, hermanos, cuando ellos, ¿verdad?, quizás se apartaban de Él. Pero el Señor, hermanos, también para que nosotros podamos recibir lo que nosotros le pedimos o recibir un favor de alguien, nosotros debemos ¿de qué? De ser obedientes, ¿verdad?, de agradarle, para que nosotros podamos también recibir lo que nosotros le estamos pidiendo para nuestra vida. Y decía, hermanos, el Salmo 107, verso 1 en delante, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre, dice, que es su misericordia. Hermanos, si en esta tarde estamos aquí, no es porque nosotros hayamos querido o hayamos podido. Es la bondad de nuestro Dios la que nos tiene hasta este momento. Y sobre todo, hermanos, para que nosotros podamos comprender el amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El salmista les recordaba al pueblo de Israel y le decía: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y su misericordia, dice, porque para siempre es su misericordia. Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Yo decía hace un momento que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros estemos bien, que vivamos bien. Pero sobre todo, hermanos, que seamos obedientes a Él para poder recibir lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dice el verso 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder, dice, los que han redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado, dice, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. En ese momento el salmista estaba diciendo que debían de reconocer, ¿verdad?, lo que Dios había hecho para con el pueblo de Israel, porque en un determinado momento, hermanos, nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, le recalca en su palabra, ¿verdad?, y dice de que Él no escogió a Israel porque era el más grande, ni porque era el más bonito, sino porque, hermanos, porque nuestro Padre, ¿verdad?, quiso elegirlo. Así como cada uno de nosotros, hermanos, estamos en esta tarde. Es por el favor de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la bondad de Dios que nosotros estamos reunidos en este lugar. Sobre todo, ¿verdad?, ha puesto en nosotros la necesidad de que nosotros sintamos, ¿verdad?, en nuestro corazón el querer estar cerca de nuestro Dios para reconocer que Él es bueno con cada uno de nosotros y que su misericordia nos ha alcanzado. Que no nos ha pagado, hermanos, por el mal que hemos hecho. Si no, ya no estuviéramos. Ya muchos quizás estuviéramos muertos, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial dice de que Él
hace misericordia a millares, ¿verdad? Y ahí estamos cada uno de nosotros. Dice el verso 4, hermanos, el pueblo de Israel le hacen ver, ¿verdad? Y lo mencionan y dice, anduvieron, dice, perdidos por el desierto, por la soledad, dice, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Pero nuestro Dios, hermanos, se preocupaba por él. Se preocupaba, hermanos, y les había dado también, ¿verdad?, una promesa que ellos tenían que alcanzar. Pero a pesar, hermanos, de que ellos quizás por momentos no querían nada con nuestro Dios siempre estaba en favor de ellos, para que ellos comprendieran el amor que les tenía y que era, ¿verdad?, en favor de ellos lo que Él hacía, ¿verdad?, a cada momento. Dice el verso 5, hambrientos, dice, y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, dice, clamaron a Jehová en su angustia, ¿y qué dice, hermano? Y los libró de sus aflicciones. Hermanos, quizás nosotros a veces nos apartamos de los caminos del Señor. Quizás a veces pasamos por alto, ¿verdad?, los favores que Él hace en nosotros. Puede ser, hermanos, que en ocasiones en la mañana pues nos levantamos tarde y quizás no platicamos con Él a través de la oración, ni siquiera le decimos gracias. Pero nuestro Dios, hermanos, en el caminar que tomamos hacia nuestros trabajos, Él siempre nos anda cuidando y se muestra favorable, hermanos, dándonos la oportunidad que reconozcamos de que Él es bueno con cada uno de nosotros y nuestras familias. Necesario es, hermanos, que nosotros también seamos obedientes, así como lo decía el salmista, hacia el pueblo de Israel. Dice aquí, hermanos, que cuando ellos ya no encontraron salida, cuando ellos reconocieron, cuando ellos estaban, hermanos, quizás aquí dice sedientos y hambrientos, y que su alma desfallecía, entonces ya no tenían otro camino, hermanos, que rendirse a nuestro Dios. Y dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Por qué razón los libró, hermanos? Por su bondad y el amor tan grande de nuestro Dios. Hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, recibimos favores de Dios y nos olvidamos quizás tan pronto como sea, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y cuando a Dios hagas promesa, dice, no tardes en ¿qué? No tardes en cumplirla, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que nosotros cuando vayamos a tener o vayamos, hermanos, a comprometernos con Dios, meditemos en lo que nosotros vamos a pedir o a decir, ¿verdad? Porque puede ser, hermanos, que nosotros luego pues nos veamos en problemas, ¿verdad? Y no podamos hacer, ¿verdad?, lo que le hemos dicho a nuestro Dios. Pero aquí vemos, hermanos, de que el pueblo de Israel, cuando clamó a nuestro Dios, ¿verdad?, y se inclinó hacia Él, puso su confianza en Él, nuestro Dios estuvo presto para poder ayudarle y salvarlo de lo que él estaba pasando. Dice el verso 7, los dirigió, dice, por un camino derecho, dice, para que viniesen a ciudad habitable. A ciudad habitable. Alábenle, dice, la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia, dice, el alma menesterosa y llena de bien el alma. ¿El alma qué dice? El alma hambrienta. Nuestro Dios, hermanos, quiere que cada día nosotros alcancemos los favores de Él. Pero a veces, hermanos, nosotros nos descuidamos quizás y por eso es que nos vemos en problemas. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda. Él nos manda, hermanos, a que nosotros, ¿verdad?, podamos acatar las recomendaciones que Él nos da a través de su palabra. Todos conocemos, hermanos, y dice la palabra del Señor, oh hombre, tú sabes cómo agradar a Dios. Todos sabemos, hermanos, el bien y sabemos el mal también. Pero nuestro Dios quiere, hermanos, que nos inclinemos a hacer el bien para que siempre, hermanos, su mano esté sobre cada uno y en favor de nosotros. Y aún así, hermanos, cuando nos apartamos de Él y le buscamos y nos humillamos, hermanos, Él siempre está presto, porque dice su palabra que un corazón humillado y contristado, ¿qué dice su palabra? Que Él no lo rechaza. Entonces, hermanos, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios siempre, hermanos, quiere que nosotros veamos, ¿verdad?, esos favores manifestándose en nuestra vida.
Dice el verso 10, algunos moraban, dice, en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo ¿de quién? Del Altísimo. A veces, hermanos, podemos, ¿verdad?, comprender a través de la palabra del Señor que cuando nosotros, hermanos, no obedecemos su palabra, podemos estar en problemas. Podemos, hermanos, acarrear problemas para nuestra vida. Pero a pesar de todo ello, hermanos, dice la palabra del Señor, de que Él, ¿verdad?, hace su misericordia para con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él no tiene, hermanos, no hace excepción de personas, sino, ¿verdad?, que está con los brazos abiertos para poder recibir a todo aquel que le busque. Por eso dice, hermanos, de que Él hace salir su sol para buenos y para ¿quiénes? Y para malos. Y hace descender también su lluvia sobre buenos y sobre malos. Si lo hiciera, hermanos, solo para los buenos, ¿creen ustedes que recibiéramos bienes de parte de Él nosotros? Quizás no, ¿verdad? Quizás ya no existiéramos si Él nos pagara, hermanos, por el mal, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Pero nuestro Dios, hermanos, allí nos tiene viendo, ¿verdad?, que nosotros estemos atentos a comprender lo que Él hace en nuestras vidas, así como lo hizo en el pueblo de Israel. Y dice el verso 12, por eso dice, quebrantó, dice, con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego dice que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. A veces, hermanos, se dice, ¿verdad?, y creo que aún nosotros nos pasa, que cuando estamos bien, hermanos, nos cuesta un poquito, ¿verdad?, quizás estar cerca de Dios, ¿verdad? Y digo nos cuesta estar cerca, hermanos, porque muchas veces queremos hacer lo que bien nos parezca. Pero cuando estamos en problemas, hermanos, ¿qué hacemos? Nos humillamos, ¿verdad? Hacemos ayuno, nos sacrificamos porque queremos buscar ese favor de nuestro Dios. Cuando tiene que estar en nosotros, en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo debe de estar, ¿verdad?, esa mirada en nuestro Dios y ser agradecidos con Él. Dice aquí, hermanos, el verso 14, dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió, dice, sus prisiones. Antes, hermanos, que nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Estábamos en esa prisión que el enemigo tenía, ¿verdad? O que nosotros teníamos a través del enemigo, a través de ese pecado, ¿verdad? Pero viene nuestro Dios, hermanos, y en su misericordia, Él nos concede la oportunidad de llamarnos, ¿verdad?, y traernos, hermanos, hasta este lugar. De manera de que nosotros, hermanos, debemos de reconocer lo bueno que es nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Todos los días, hermanos, con la oportunidad que Él nos da de levantarnos, con eso, hermanos, es mucho de nuestro Dios. Dice su palabra, ¿verdad?, de que nosotros no debemos de preocuparnos por el día del mañana, porque cada día dice que trae su afán. De manera de que también encontramos en las Escrituras y nos pone el ejemplo, ¿verdad?, de que las aves no siembran, pero comen siempre. Y nos hace la pregunta, ¿acaso no valéis más vosotros que ellos? Entonces, como hijos de Dios, hermanos, siempre tenemos que tener, ¿verdad?, la mirada en nuestro Dios, que quizás a veces creemos, hermanos, de que somos pobres, pero en realidad no somos pobres, somos ricos a través de nuestro Dios, porque tenemos la oportunidad de tener su bendita palabra y formar parte de ese pueblo de Israel. Que no hay dinero en nosotros, eso es bien aparte. Eso es bien aparte, pero las bondades de nuestro Dios siempre llegan en todo momento a nuestra vida. Hasta este momento, nuestra familia, ¿cómo está? ¿Está bien? No hemos recibido noticias malas, porque nuestro Dios, hermanos, ha cuidado de ellos. Y se cumple su palabra cuando dice que Él envía a su ángel para que acampen derredor de aquellos que le temen. ¿Y qué hace también el ángel? Los defiende, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que nosotros también seamos, hermanos, agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando nosotros como padres, hermanos, les damos algo a nuestros hijos y ellos, hermanos, no son agradecidos, ¿cómo nos sentimos nosotros? Quizás nos sentimos un poco mal, ¿verdad? Porque no vemos que ellos valoran lo que nosotros les damos.
Ahora, cuando ellos son agradecidos y lo cuidan y están siempre, ¿verdad?, ahí buscando de nosotros, portándose bien, entonces, hermanos, nosotros con mucho más gusto, antes que nos pidan, nosotros estamos pendientes de ellos. Nuestro Padre Celestial así es, con la diferencia, hermanos, que aunque nosotros, ¿verdad?, quizás le fallamos a cada momento, nuestro Padre Celestial siempre nos está dando la oportunidad de poder, ¿verdad?, recibir lo que nosotros necesitamos. Porque hasta este día, hermanos, ¿cuántos han dejado de comer? Todos hemos comido, ¿verdad? Nuestro Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos conlleva la lectura, que nosotros reconozcamos que Jehová es bueno y que su misericordia, hermano, es para siempre. Ahora, no debemos de dejar de un lado de que nosotros, hermanos, debemos de aprovecharnos también por lo bueno que es nuestro Dios, sino que cada día, hermanos, tenemos que nosotros reconocer y también enmendar nuestros caminos hacia Él. Veamos, hermanos, otra porción de la Escritura que lo tenemos siempre en Salmos, en el Salmo 25, versículo 6 y 7. Salmo 25, verso 6 y 7. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos conlleva de que nosotros debemos de siempre, ¿verdad?, estar pendiente de lo que nuestro Dios hace y no olvidar, ¿verdad?, lo que Él hace en nuestra vida. Y dice, hermanos, el Salmo 25, verso 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, decía el salmista, y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. Hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, fuimos, ¿verdad?, al bautismo, nuestro Dios, ¿qué nos dijo? Les voy a perdonar sus pecados y nunca más me voy a acordar de lo que ustedes hicieron. ¿Quiénes son los que muchas veces nos acordamos? Somos nosotros. Pero nuestro Padre Celestial dice de que Él empezó a obrar en nosotros. Y aquí dice, ¿verdad?, de que de los pecados de lo que nosotros hicimos, hermanos, Él, ¿verdad?, nos vio con misericordia y dice de que Él se mostró favorable en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si nosotros, hermanos, persistimos, ¿verdad?, en ello, nosotros seguramente pues vamos a morir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor así lo dice. Pero no es lo que en realidad nuestro Dios quiere, sino que Dios siempre nos está diciendo lo que Él quiere, ¿verdad?, de nosotros, y Él se agrada de la obediencia que cada uno de nosotros podemos tener. Veamos, hermanos, siempre en Salmos, pero vámonos al Salmo 51. En el Salmo 51, hermanos, en el verso 1 y 2. Salmo 51, verso 1 y 2. Estamos viendo, hermanos, de cómo nuestro Dios cuidaba, ¿verdad?, a su pueblo, a pesar de que el pueblo, hermanos, muchas veces se apartaba de Él. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros, ¿verdad?, que nosotros a veces olvidamos quizás los favores que Él hace en nuestra vida. Dice el Salmo 51, verso 1, dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, dice, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar cada día, ¿qué, hermanos? La santidad, de la cual dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pero nosotros, hermanos, Él nos perdona, ¿verdad? Y a veces, aún en la Escritura vemos, hermanos, aquellos ejemplos de que cuando a aquel hombre se le fue perdonado, ¿verdad?, y luego se olvidó, ¿verdad?, y de lo que le habían perdonado, hermanos, quizás a veces nosotros podemos caer en ese vacío de que nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros y a veces pasamos por alto, ¿verdad?, lo que Él hace. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? No haciendo lo que a Él le agrada, sino, hermanos, muchas veces haciendo lo que a Él no le agrada. Pero nuestro Padre, hermanos, con todo ello, dice, ¿verdad?, su palabra de que Él está con los brazos abiertos. Porque dice un verso de la Escritura que Él no quiere
la muerte del que muere, sino que todos procedan ¿a qué? A un arrepentimiento, a reconocer lo bueno que es nuestro Dios y lo bueno que Él hace en nuestra vida. Ahora, hermanos, nosotros, ¿verdad? Decía yo al inicio de que no estamos aquí porque nosotros seamos buenos, sino porque es Dios el que nos ha permitido estar en este lugar. Es nuestro Dios, ¿verdad?, el que nos concede la vida, así como se lo concedió al pueblo de Israel, y le permitió, ¿verdad?, de que ellos vieran la grandeza de su amor manifestándose en la vida de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, cuando recomendaba a los gentiles, quizás en el momento que el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba, hermanos, trabajando para el Señor, para la iglesia, quizás él veía algunos hermanos arrogantes, ¿verdad? Algunos hermanos que quizás se creían más, ¿verdad? Que quizás, hermanos, que el pueblo de Israel, hablando ya de la iglesia, hermanos, del tiempo de la gracia. Y él les daba una recomendación y les decía de que no se enalteciesen más, ¿verdad?, que el pueblo de Israel. Veamos lo que dice Romanos, hermanos, en el capítulo 11. Romanos en el capítulo 11, hermanos. Verso 18 en delante. Romanos capítulo 11, verso 18 en delante. El apóstol Pablo se veía con la necesidad de hacerles esta recomendación, hermanos, a la iglesia, quizás por algo que ellos estaban pasando por alto. Como muchas veces, hermanos, quizás nosotros podemos, o pregunto, no pasar en la iglesia que a veces unos nos sentimos más que otros. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que todos somos iguales, ¿verdad? Que hemos venido estudiando, hermanos, de que nuestro Dios, ¿verdad?, nos dice de que todos somos iguales y que no debemos de criticarnos los unos a los otros, que no debemos de creernos más que los demás. Y aquí en la palabra del Señor el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia en ese momento y les decía, el versículo 18, no te jactes, dice, contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, a veces nosotros quizás pueda ser que hayamos dicho que el pueblo de Israel, hermanos, aún teniendo, ¿verdad?, el favor de Dios, desobedeció. Pero dentro de la palabra del Señor encontramos de que dice que Él endureció, hermanos, los corazones de ellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué, hermanos? Por rebeldes, dicen mis hermanos, pero fíjense que hay algo más también ahí, hermano. Y es, hermanos, por la misericordia hacia cada uno de nosotros, para que nosotros entráramos también en esa salvación. Porque si ellos, hermanos, hubieran acatado todo lo que el Señor les había dicho, pregunto, ¿hubiésemos nosotros formado parte de la salvación también? Quizás no, ¿verdad? Quizás no, ¿verdad? Pero nuestro Dios, en su bondad, desde el inicio, hermanos, nos tomó en cuenta. Cuando Él, hermanos, creó, ¿verdad?, la primer pareja, allá, hermanos, en el jardín, ya nuestro Dios tenía preparado a un Salvador, porque sabía que el hombre iba a fallar. Pero la bondad de nuestro Dios es tan grande que no la podemos comprender muchas veces. Y aquí les decía el apóstol Pablo, ustedes no sean o no se crean más que los del pueblo de Israel. O sea, no se crean más, ¿verdad? Porque ustedes son injertados. Ustedes son injertados. Y el injerto, hermanos, pregunto, en la parte material, ¿tiene la misma resistencia que la rama original? No, ¿verdad? Es frágil. Es fácil de poder desgajarse, decimos nosotros, ¿verdad? Dice el verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, dice, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice. Porque si Dios, dice, no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice, hermanos? A ti tampoco te perdonará. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que si nosotros no reconocemos los favores de Dios,
y seguimos, hermanos, en desobediencia, entonces, hermanos, no nos dará por inocente. Y dice la palabra del Señor de que si no perdonó, hermanos, al pueblo de Israel, hermanos, ¿qué va a hacer con nosotros? De la misma manera vamos a recibir, ¿verdad?, ese castigo que ya está, hermanos, para todo aquel que no quiera hacer su voluntad. Pero eso no es lo que nuestro Dios quiere. Tanto fue el amor de Dios, dice su palabra, que envió a su único Hijo para que usted y yo alcanzáramos esa salvación, el favor de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto y que nosotros, hermanos, pues tengamos en cuenta que es nuestro Dios el que nos tiene hasta este momento de pie. Y no debemos de descuidarnos, porque pueda ser, hermanos, que nosotros también, ¿verdad?, seamos apartados de ese árbol de la cual, hermanos, pues sustenta, ¿verdad?, nuestro Dios. Dice, hermanos, siempre en Romanos capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Les decía ellos, ¿verdad? Porque quizás hablaban de que Israel se había descuidado, que Israel no había visto el favor de Dios a pesar de que estaban en el desierto. Dice su palabra, hermanos, que en el día que les mandaba una nube, ¿para qué? Para que los protegiera del sol, ¿verdad? O sea, Dios cuidando a su pueblo. Y en la noche, ¿qué les mandaba, hermanos? Una columna de fuego. O sea, nuestro Dios siempre estuvo. Y quizás allí, hermanos, en el momento que nuestro hermano Pablo se vio en la necesidad de exhortar, quizás, ¿verdad?, vio de que quizás se creían mejor, ¿verdad?, que el pueblo de Israel. Y le dice él aquí, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita y de la descendencia, dice, de Abraham y de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Hermanos, el pueblo de nuestro Dios, el quien él eligió, llamado Israel, es el pueblo de nuestro Dios. Al igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo de nuestro Dios. Formamos, hermanos, ese Israel espiritual. Pero nuestro Dios, hermanos, aún nosotros siendo malos, Él siempre, hermanos, ha querido de que nosotros veamos y alcancemos ese favor de parte de Él y de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, si nosotros hemos recibido bondad de nuestro Dios, ¿cómo debemos de ser nosotros también para con los que nos rodean? También, ¿verdad?, tenemos que ser bondadosos. Dice la palabra del Señor que de Él recibimos luz y nosotros debemos ¿de qué? De dar luz también. ¿O acaso no dice su palabra, sed luz en medio de qué? En medio de las tinieblas. Hermanos, si nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de entender su palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También, ¿verdad?, dar a conocer su palabra. Y que aquellos hermanos que quizás no tienen esperanza, puedan reconocer, hermanos, el favor que Dios hace también en la vida de ellos. Pero para ello nosotros, hermanos, para alcanzar o a comprender y ser bondadosos, debe, hermanos, de estar en nosotros obrando el Espíritu de nuestro Dios. Y dice de que el Espíritu de nuestro Dios tiene, hermanos, tiene frutos, ¿verdad? Tiene frutos que nosotros debemos demostrar con aquellos, ¿verdad?, que nos rodean. Gálatas, hermanos, en el capítulo 5. Gálatas en el capítulo 5. En el verso 22, hermanos y hermanas, encontramos cómo nosotros debemos de comportarnos, dando de que aquellos vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice el verso 22 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu, dice, es que, hermanos, es amor, gozo, dice, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermanos, el Hijo de Dios, hermanos, tiene que dar estos frutos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, y reconocemos lo que Dios hace en nosotros, hermanos,
Amamos, ¿verdad?, al que está a la par de nosotros. Amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué razón lo amamos, hermanos? Porque comprendemos que nuestro Dios nos ha amado y nos ama, ¿verdad? Dice de que debe de haber, hermanos, debe de haber gozo, alabar siempre, ¿verdad? Y reconocer las misericordias de nuestro Dios, como lo decía ya el salmista, porque para siempre, decía, es su misericordia. Debe de haber en nosotros paz, esa paz, ¿verdad?, para con nosotros mismos, para con nuestro Dios y para con aquellos también que nos rodean. Porque si no hay paz en nosotros, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Si tienes algo, dice, contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, y luego ¿qué, hermanos? Y luego ven y pongámonos a cuenta. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor, de que debemos de reconocer. Debe de haber paciencia, dice, debemos de ser buenos, ¿verdad?, bondadosos con todos aquellos que nos rodean, y sobre todo, debe de haber fe en nosotros. Porque sin fe, dice su palabra, que es imposible agradar a nuestro Dios. También el apóstol Pablo, hermanos, decía de que en un tiempo, hermanos, cuando nosotros no conocíamos a nuestro Dios, éramos insensatos, éramos rebeldes, pero nuestro Dios, hermanos, en su grande amor, se manifestó en nuestra vida. Como se va a manifestar en nuestros hermanos que van a pasar, ¿qué? Las aguas bautismales, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando uno es, hermanos, bautizado, todos sus pecados son perdonados. Entra, ¿verdad?, aquel viejo hombre y sale, ¿qué? Una nueva criatura. La bondad de nuestro Dios es tan grande y nos perdona, ¿verdad?, de toda la maldad que nosotros hayamos hecho. Pero no debemos de olvidarnos de lo que nuestro Dios hace en nuestra vida. Veamos lo que dice la carta a Tito. Tito, en el capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y aquí, hermanas y hermanos, nos da, ¿verdad?, una recomendación de cómo nosotros, ¿verdad?, decía hace un momento, de que cuando no conocíamos a nuestro Dios éramos insensatos, rebeldes, ¿verdad? Pero viene un momento en el que Dios, ¿verdad?, pone su mirada en nosotros y Él, ¿verdad?, se manifiesta tomándonos en cuenta. Dice el versículo 3, las ancianas, dice, asimismo, sean reverentes en su porte, dice. ¿Qué dice? No calumniadoras, dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen, dice, a las mujeres jóvenes a amar, ¿a qué? A sus maridos y a sus hijos. Y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanas? Blasfemada. ¿Por qué toco este verso, hermanas? Porque nuestro Dios nos conlleva, ¿verdad?, de que debemos de reconocer siempre el amor que Él tiene para con nosotros. Y que debemos de ser ejemplos ante aquellos, ¿verdad?, que están en nuestro alrededor. Y que debemos nosotros de también ser de buen testimonio, como lo dice su palabra. Ahora, hemos recibido, hermanos, el perdón de nuestro Dios. Él nos da la vida, le hemos buscado quizás en enfermedades y nuestro Dios se muestra favorable en nuestra vida. Pero a veces quizás pasamos por alto, ¿verdad?, el ser agradecidos con Él. Pero aún, hermanos, siendo así, hermanos, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad?, cuando nosotros estamos en dificultad, y Él sabe, hermanos, cuando vamos a ser agradecidos o no. Y con todo eso, hermanos, Él obra o no obra en nuestra vida. Sí lo hace, por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros. Veamos lo que dice, hermanos, o recordemos lo que dice Lucas 17:11. Recordemos un poco de aquellos hombres que pidieron el favor de Dios. Nuestro Dios, hermanos, se los da. Y luego, hermanos, quizás unos pocos, ¿verdad?, reconocen lo que el Señor hizo en aquellos hombres. Lucas 17, hermanos, una lectura que todos conocemos. Vamos a hablar un poquito de aquellos 10 hombres, ¿verdad?, que buscaron a Jesús, ¿verdad?, para encontrar, ¿verdad?, ese favor en sus cuerpos, en sus vidas, y que el Señor no hace excepción de nadie, sino que se muestra favorable para con aquellos
que le buscan. 17, hermanos, versículo 11 en adelante, y dice: yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea, le salieron al encuentro. ¿Cuántos hombres, dice? Eran 10 hombres, dice. Y eran hombres, hermanos, que la sociedad los podía contemplar en la situación que estaban. Dice, hermanos, que eran 10 leprosos, los cuales se pararon, ¿cómo dice la palabra? De lejos. ¿Por qué se paraban de lejos estos hombres, hermanos? Porque para la sociedad, hermanos, no podían estar cerca. Eran contagiosos. Eran enfermedades que no podían, hermanos, acercarse a alguien sano porque seguramente se iba a enfermar. Estaban aislados. Y por esa razón, ¿verdad?, se paran de lejos a Jesús clamando, ¿verdad? Y él les dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Reconocieron que era el Hijo de Dios? Sí, lo reconocieron. ¿Creyeron de que se iba a mostrar favorable para sus vidas? Sí, hermanos, lo creyeron y iban con fe. Iban con fe porque dice la palabra del Señor que cuando ellos le pidieron misericordia. Y lo pidieron seguros, hermanos, no iban dudando. Ellos sabían de que iban a recibir ese favor de parte de nuestro Señor Jesús. Y él les dice, ¿verdad? Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. Hermanos, cuando nosotros estamos en enfermedades, quizás a veces, hermanos, hemos doblado nuestras rodillas y al siguiente día, ¿cómo nos sentimos? Sanos, ¿verdad? Sanos. El favor de Dios es grande. El favor de Dios está siempre a disposición de nosotros. Pero a veces nosotros no lo alcanzamos porque nos apartamos de nuestro Dios. Pregunto, ¿Jesús sabía, hermanos, de lo que iban a pedir estos hombres antes que Él llegara? Sí lo sabía, hermanos. Y por eso Él les dice sin mayor explicación: id y presentaos a los sacerdotes. Y en el camino dice de que sus enfermedades fueron limpiados. Entonces dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué más, hermanos? Y se postró, dice, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era ¿de dónde, hermanos? Era samaritano. ¿Y los demás, hermanos? ¿Y por qué no regresaron los demás? Se quedaron, ¿verdad?, con el favor de nuestro Dios. A veces le decimos a Dios: regálanos un trabajo. Regálanos un trabajo y te vamos a servir. Pero a veces, hermanos, nos da el trabajo y ¿qué hacemos? Nos alejamos de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sentimos cansados. Ya Él nos dio, ¿verdad?, ese favor que buscábamos, pero nosotros, hermanos, quizás a veces no reconocemos lo bueno que se muestra nuestro Dios a nuestra vida. Pero dice que este hombre reconoció y llegó ante Jesús glorificándole, ¿verdad?, y dándole gracias. Y no únicamente, hermanos, solo eso, sino que se puso a disposición para poder servir también a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cada día que nosotros nos levantamos es por misericordia de Dios. Fíjense que a veces quizás vamos por la calle y no vemos peligro. ¿Pero por qué razón, hermano? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice de que cuando nosotros le tememos, hermanos, no que quizás seamos del todo perfectos, dice que Él envía a su santo ángel para defendernos y cuidarnos. De manera de que yo les digo a mis compañeros en el trabajo, en las mañanas no estamos aquí porque seamos buenos, sino porque la misericordia de Dios es grande. Porque cuántos accidentes hay en las calles, cuántos mueren, pero nosotros con todo ello Dios nos cuida y debemos de reconocer la bondad de nuestro Dios. Aún, hermanos, el Señor, ¿verdad?, cuando Él iba a morir en los últimos momentos, Él, hermanos, pide a nuestro Dios que los que le habían entregado, hermanos, ¿qué pide para nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial? Misericordia, ¿verdad?, que los perdonara. ¿Por qué, hermanos? Porque los amaba, nos amaba. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y le fallamos a Dios, pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros? Sí, aboga, hermanos. Y Él pone sus manos por nosotros. Y a veces pasamos por alto lo que Jesús hace por nosotros.
Y quizás cuando Él nos perdona y sentimos ese perdón, nuevamente volvemos a caer en el vacío. Se nos olvida, ¿verdad? Pero debemos, hermanos, de cada día reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. Antes, hermanos, que vayamos a hablar en mal de alguien, veamos, hermanos, lo que Jesús hizo en nosotros y lo que hace por nosotros. Dice la palabra del Señor: haced a los hombres lo que queréis que os hagan. Si no queremos, hermanos, que nos juzguen, pues es bueno que nosotros no juzguemos y que siempre veamos el favor de nuestro Dios hecha en nuestra vida. Ruego que se pongan de pie. Dios, hermanos, bendiga su palabra en vuestros corazones y que el Señor, hermanos, multiplique siempre las bendiciones en nuestras vidas y que no olvidemos cada uno de los favores que nuestro Padre Celestial y su Santo Hijo hacen por cada uno de nosotros. Paz a cada uno de vosotros.